El silencio en la cocina no era nuevo, pero aquella mañana de octubre en Córdoba pesaba distinto, más denso, como la humedad que se filtraba por las viejas ventanas del piso con vistas a un patio desconchado. Elena removió su café, el tintineo metálico de la cucharilla contra la loza, un sonido anómalo en la quietud. Javier, frente a ella, tenía la mirada fija en la pantalla del móvil, el pulgar deslizándose con una eficiencia ajena al mundo que compartían. 52 años ella, 54 él, 25 de casados. ¿En qué recodo del camino se habían extraviado las risas, las conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, la sensación de ser un equipo invencible? Ahora solo quedaba el eco de los cubiertos, el murmullo lejano del tráfico en la calle estrecha y esta rutina silenciosa que se adhería a las paredes como el polvo. Elena observó la nuca de Javier, las canas incipientes en las sienes que él se negaba a teñir, a diferencia de ella, que luchaba contra cada hebra blanca como si pudiera detener el tiempo. Él parecía haberse rendido a la corriente, dejándose llevar hacia una orilla de indiferencia plácida y solitaria. Un suspiro involuntario escapó de sus labios, demasiado sonoro. Javier levantó la vista del móvil, un instante apenas, sus ojos antes cálidos y llenos de chispas, ahora velados por una pantalla invisible. ¿Pasa algo?, preguntó, su voz neutra, funcional. No, nada, mintió Elena, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pensaba. Él asintió, volviendo a su lectura digital. El universo contenido en aquel rectángulo luminoso parecía infinitamente más interesante que la mujer sentada frente a él, la mujer que había compartido su cama, sus sueños y sus miedos durante media vida. Entonces sonó el teléfono de Elena. Un sobresalto en la calma tensa. Vio el nombre en la pantalla. Sofía. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de alegría y una vieja inquietud maternal. «Hija, ¿qué tal?» La voz de Sofía al otro lado sonaba algo quebrada. 23 años independizada en Madrid hacía 2, persiguiendo un sueño en el mundo editorial que parecía resistírsele. Tras unos minutos de conversación trivial, llegó la noticia. Un recorte de personal inesperado. El piso compartido que ya no podía pagar. «Mamá, ¿crees que podría volver a casa?» «Solo por un tiempo, hasta que encuentre algo». Elena sintió un torrente de emociones. La preocupación por Sofía, la punzada de verla tropezar, pero también, inconfesable, una chispa de ¿esperanza? Quizás la presencia de Sofía rompería el hielo que aprisionaba el apartamento. Claro que sí, cariño. Faltaría más. Esta es tu casa. ¿Cuándo vendrías? Colgó el teléfono con manos temblorosas. Miró a Javier, que ahora sí la observaba con genuina curiosidad. Era Sofía, dijo Elena, intentando mantener la voz firme. Se ha quedado sin trabajo. Vendrá a pasar una temporada aquí. Javier frunció ligeramente el ceño. No dijo nada durante unos segundos, procesando la información. Elena contuvo la respiración, esperando una queja, una muestra de fastidio. «Bueno», dijo él finalmente, encogiéndose de hombros, «¿qué se le va a hacer? Habrá que poner orden en su habitación». Su tono era práctico, resignado. Ni una palabra de preocupación por Sofía, ni una pregunta sobre cómo se sentía ella. Solo logística. Elena sintió de nuevo esa punzada helada de soledad, la certeza de que navegaban en barcos distintos, aunque compartieran el mismo mar estancado. La llegada de Sofía era inminente, y con ella la inevitable alteración de su frágil y silencioso equilibrio. La llegada de Sofía, una semana después, fue como una ráfaga de viento fresco en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Entró arrastrando una maleta que parecía contener toda su vida madrileña, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, pero una sonrisa valiente en los labios. Abrazó a Elena con fuerza, hundiendo la cara en su hombro, buscando el refugio familiar. Javier le dio un abrazo más torpe, unas palmaditas en la espalda. «Anda, no llores, mujer, ya encontrarás otra cosa. Eres lista», dijo, con una amabilidad algo forzada. La presencia de Sofía transformó la dinámica del piso al instante. Su energía juvenil, sus horarios distintos, su música flotando desde la habitación que antes acumulaba polvo y recuerdos olvidados. Las primeras cenas juntos fueron extrañas. Sofía, intentando llenar el vacío, hablaba de sus últimos días en Madrid, de sus amigas, de las entrevistas de trabajo que empezaba a buscar online. Elena participaba activamente, haciendo preguntas, ofreciendo consuelo y ánimo. Javier escuchaba a medias, asintiendo en los momentos adecuados, pero sus ojos se desviaban a menudo hacia el televisor encendido sin volumen en la esquina del salón o hacia el móvil que descansaba junto a su plato. «Papá, ¿tú qué opinas?»
preguntaba Sofía, buscando involucrarlo. Sí, bueno, complicado está todo, respondía él con vaguedad. Pero tú vales mucho, seguro que sale algo. Luego volvía a su ensimismamiento, dejando la conversación flotando entre las dos mujeres. Elena veía la decepción en los ojos de Sofía, la misma que ella sentía cada día. El silencio en la mesa, antes una costumbre aceptada, ahora se volvía incómodo, casi acusador, bajo la mirada de su hija. La mesa del comedor, testigo mudo de innumerables comidas familiares, se había convertido en un símbolo de su desconexión, un espacio donde compartir el pan ya no significaba compartir la vida. Un sábado por la tarde, mientras Javier estaba absorto en un partido de fútbol cuyo estruendo llenaba el salón, Elena preparaba la cena. La cocina, antaño un lugar de actividad compartida donde preparaban juntos platos elaborados los fines de semana, ahora era su territorio exclusivo. Se encontró pelando patatas, la monotonía del gesto acentuando su sensación de aislamiento. «Javier, ¿puedes venir un momento a poner la mesa, por favor?», llamó, elevando la voz para superar el clamor del estadio virtual. «Ahora voy», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. Pasaron 5 minutos. 10, Elena suspiró. Sabía que el «ahora voy» era el preludio del olvido. Terminó de pelar las patatas, se lavó las manos y puso la mesa ella misma, con movimientos precisos y cargados de una resignación que empezaba a saber a rencor. Sofía, que había salido de su habitación para beber agua, lo presenció todo desde el umbral. Vio la espalda tensa de su madre, el gesto mecánico al colocar los cubiertos, la mirada perdida de su padre en el sofá. No dijo nada, pero su silencio fue elocuente. La falta de cooperación, esa trampa sutil que el texto original mencionaba, se materializaba ante sus ojos. 2 personas viviendo bajo el mismo techo, pero en órbitas distintas, donde las tareas comunes recaían por defecto en una sola, no por acuerdo, sino por abandono. Elena intentó romper la inercia. El otoño en Córdoba ofrecía una belleza melancólica que invitaba al paseo, a redescubrir los rincones con otros ojos. «Podríamos ir a dar una vuelta por la judería mañana domingo», propuso durante la cena del sábado dirigiéndose a Javier. «Hace tiempo que no vamos. O quizás acercarnos a Medina Azahara, ahora que Sofía está aquí». Javier masticaba lentamente, la mirada perdida. «Mañana estoy cansado, Elena, toda la semana trabajando. Además, hay un partido importante por la tarde, y tengo que preparar unas cosas para el lunes, las excusas habituales, siempre el cansancio, el trabajo, el fútbol». Cualquier cosa antes que compartir tiempo, antes que crear un espacio para ellos dos, para los 3. Elena sintió la familiar punzada de rechazo. Ya ni siquiera se molestaba en insistir. «Bueno, pues iremos Sofía y yo», dijo con una ligereza que no sentía. Y así fue. El domingo por la mañana, mientras Javier dormitaba en el sofá después de leer el periódico, Elena y Sofía pasearon bajo el sol pálido de otoño por las callejuelas encaladas de la judería. El aire olía a tierra húmeda y a las últimas flores de los geranios que adornaban los balcones. Hablaron de los planes de Sofía, de sus miedos, de sus esperanzas. Pero entre frases, Elena sentía la ausencia de Javier, la sombra de lo que su matrimonio había sido y ya no era. ¿Cómo habían llegado a ese punto de vivir vidas paralelas, de compartir solo el espacio físico, pero no las experiencias, ni las pequeñas alegrías, ni las preocupaciones? ¿Dónde quedaba aquel pilar del apoyo mutuo, la sensación de que saber que estás detrás de mí me da valor? Ahora sentía que caminaba sola, con Javier no detrás, ni siquiera al lado, sino en una habitación contigua, absorto en su propio mundo. La cuestión del respeto mutuo, el segundo pilar, también se resentía. Elena había decidido recientemente, para llenar las horas vacías y combatir la apatía, apuntarse a un curso online de historia del arte. Era algo que siempre le había interesado y que ahora, con Sofía en casa ocupándose de algunas tareas, sentía que podía permitirse. Cuando se lo contó a Javier, esperando quizás una palabra de ánimo, él reaccionó con una sonrisa condescendiente. «Historia del arte. ¿Y eso para qué te va a servir ahora? ¿No tienes ya suficientes cosas que hacer en casa?», bromeó, aunque en su tono había un deje de menosprecio. Elena sintió cómo se le encogía el estómago. No era una broma inocente, era la invalidación de su interés, la reducción de su persona a sus roles domésticos. «Yo respeto como eres», decía el texto original. ¿Dónde estaba ese respeto en la mirada burlona de Javier? Sintió la tentación de reprochárselo, de defender su pequeña parcela de crecimiento personal,
pero se mordió la lengua. Hacía tiempo que había aprendido que ciertas batallas solo conducían a silencios más prolongados o a discusiones estériles que terminaban con Javier encerrándose aún más en sí mismo. El respeto no era solo aceptar las grandes diferencias, sino también valorar los pequeños intereses del otro, apoyarlos, o al menos no ridiculizarlos. Y eso también se había perdido. Current part characters, 336. Total characters, 1694. Los días se deslizaban en esa rutina agridulce, marcada por la presencia luminosa pero incómoda de Sofía y la distancia persistente entre Elena y Javier. Elena buscaba consuelo en conversaciones telefónicas con Carmen, su amiga de toda la vida, aunque solo se permitía expresar una vaga sensación de soledad. Estamos en una etapa rara, Carmen, como si viviéramos juntos, pero separados, confesaba, sin atreverse a desnudar la profundidad de su herida. Javier, por su parte, quizás se desahogaba brevemente con Miguel, su compañero de oficina y confidente ocasional, hablando del estrés en casa desde que Sofía había vuelto, una forma de eludir la verdadera fuente de tensión. Se acercaba su aniversario de bodas. 25 años. Bodas de plata. Una fecha que debería ser motivo de celebración, de balance, de renovación de votos. Pero en el ambiente del piso, la idea de celebrar algo parecía casi obscena. Aún así, una pequeña y terca llama de esperanza se encendió en Elena. Quizás un gesto, un detalle, podría servir de puente. Decidió preparar una cena especial en casa, solo para ellos dos. Cocinaría aquella caldereta de cordero que a Javier le encantaba cuando eran novios, la que preparaba su abuela y cuya receta ella atesoraba. Compró un buen vino, velas, incluso unas flores para la mesa. Se lo mencionó a Javier de pasada unos días antes, con una estudiada indiferencia. El martes es nuestro aniversario, ¿sabes? Había pensado hacer una cena tranquila en casa. Javier levantó la vista del periódico. Pareció dudar un instante. Ah, sí, el martes. Vale, bien. Intentaré no llegar muy tarde. Esa mínima concesión alimentó la frágil esperanza de Elena. El martes, Sofía, cómplice silenciosa, anunció que cenaría con unas amigas. Elena pasó la tarde en la cocina, el aroma de la caldera llenando lentamente el apartamento, un fantasma de tiempos más felices. Puso la mesa con esmero, encendió las velas, se arregló un poco más de lo habitual. Esperó. Las 9, las 9:30, las 10. Javier no llegaba. La caldereta empezaba a enfriarse en la cazuela. Las velas se consumían lentamente, sus llamas vacilantes proyectando sombras danzantes en las paredes. Elena sintió cómo la esperanza se marchitaba, reemplazada por una amargura fría y pesada. Finalmente, a las 10:15, oyó la llave en la cerradura. Javier entró, con el rostro cansado y el maletín en la mano. «¡Uf, qué día!», exclamó aflojándose la corbata mientras dejaba las llaves en la consola de la entrada. Vio la mesa puesta, las velas, a Elena sentada en el sofá, esperándole con una expresión indescifrable. Pareció sorprenderse. «Anda, ¿y esto?», preguntó acercándose. Olió el aire. «Huele bien. ¿Qué has hecho?». «Caldereta», respondió Elena, su voz apenas un susurro. «Tu favorita. Hoy es nuestro aniversario, Javier. 25 años». Javier se detuvo. Se pasó una mano por el pelo. Una sombra de culpabilidad cruzó su rostro, pero fue fugaz. «¡Ostras, es verdad! El martes... Perdona, Elena, se me ha ido por completo. He tenido un día de locos en la oficina, una reunión que se ha alargado. Lo siento». Lo dijo sin mirarla a los ojos, ya dirigiéndose hacia el salón, dejando el maletín en el suelo. Vio la cena especial, pero su reacción fue tibia. «Bueno, pues cenamos, ¿no? Tiene buena pinta, aunque estoy reventado». Se sentó a la mesa sin cambiarse, cogió el mando de la tele y la encendió, bajando el volumen. Empezó a servirse la caldereta con apetito, comentando algo sobre el partido que se había perdido. Elena lo observó, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era solo el olvido, era la minimización, la falta de reconocimiento, la incapacidad de darle importancia a lo que para ella era significativo. La cena, las velas, el plato cocinado con amor. Todo reducido a un yesto casual, a una molestia en su rutina. La tercera trampa, la que erosionaba la base misma de la relación, no necesariamente la infidelidad física, sino la traición emocional, la indiferencia ante los sentimientos del otro, acababa de asestarle un golpe devastador. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo empezaron a quemarle los ojos. Aquella noche, Elena apenas probó bocado. Comió en silencio, mientras Javier alternaba cucharadas de caldereta con comentarios sobre las noticias del telediario.
El aire estaba cargado de palabras no dichas, de reproches mudos. Cuando Javier terminó, se levantó de la mesa con un suspiro de satisfacción. «Estaba buena la caldereta, sí, señora», dijo, como si nada hubiera pasado. «Voy a ver un rato la tele, que necesito desconectar». Se fue al salón, dejando a Elena sola frente a los restos de la cena de aniversario fallida. Las velas casi se habían consumido. Elena las apagó de un soplo, la pequeña humareda ascendiendo como un último suspiro de esperanza perdida. Recogió la mesa con movimientos lentos, mecánicos. Cada plato, cada cubierto, pesaba como una losa. No lloró. Sentía un vacío helado en el pecho, una claridad dolorosa. Ya no había lugar para la ilusión. Se acostó antes que Javier, dándole la espalda cuando él entró en la habitación horas después. Sintió el hundimiento del colchón a su lado, el calor distante de su cuerpo, pero era como dormir junto a un extraño. El dormitorio, ese espacio que el texto original señalaba como termómetro de la intimidad y el cuidado mutuo, se había convertido en un territorio frío, un simple lugar para el descanso físico, despojado de cualquier conexión emocional. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. El silencio en el desayuno fue aún más denso que de costumbre. Sofía, que había llegado tarde la noche anterior y no sabía nada del desastre del aniversario, notó la atmósfera cargada. Miraba de Elena a Javier, intentando descifrar el código no verbal de sus padres. Fue Elena quien rompió el hielo, aunque no de la manera que esperaba. Mientras recogían las tazas, Javier hizo un comentario casual sobre un gasto imprevisto del coche. Elena, incapaz de contenerse más, dejó caer la taza en el fregadero con un ruido seco. «¿Ahora te preocupa el coche?», dijo, su voz temblando de una ira fría y acumulada. «Eso sí te importa». Javier se volvió, sorprendido por su tono. «Pues claro que me importa, es dinero. ¿A qué viene eso? Viene a que ayer era nuestro aniversario», estalló Elena, las palabras saliendo atropelladas. «25 años, Javier. ¿Y a ti se te olvida? Llegas tarde, cenas como si fuera un día cualquiera y lo único que te preocupa hoy es la factura del taller». La confrontación había comenzado. Sofía se quedó petrificada en el umbral de la cocina. Javier dio un paso atrás, adoptando una postura defensiva. «Ya te pedí perdón. Te dije que tuve un día horrible. ¿Qué más quieres? No se puede estar en todo». «No te pido que estés en todo», replicó Elena, sintiendo cómo las lágrimas de frustración empezaban a asomar. «Te pido que estés aquí, conmigo. ¿Te das cuenta de que vivimos como dos desconocidos? De que no hablamos, no compartimos nada, de que me siento invisible a tu lado?» Salieron a relucir años de reproches contenidos, la falta de atención, el egoísmo percibido, las pequeñas y grandes decepciones. Elena hablaba de su soledad, de sentirse la única que remaba para mantener a flote una barca que hacía aguas por todas partes. Javier, sintiéndose atacado, contraatacó. «Siempre estás quejándote. Nunca nada es suficiente para ti. ¿Crees que es fácil sacar esta casa adelante? Trabajo como un burro para que no nos falte de nada. ¿Y así me lo pagas con reproches?» «No quiero cosas, Javier. Te quiero a ti», gritó Elena, y esta vez las lágrimas corrieron libres. «Quiero al hombre del que me enamoré, no a este fantasma que se sienta a mi lado en el sofá. Ya no sé ni quién eres». «Pues yo tampoco sé qué quieres de mí», replicó él, golpeando la mesa con el puño, su propia frustración desbordándose. «Hago lo que puedo. ¿Qué esperas? Que volvamos a tener 20 años. La vida es esto, Elena. Rutina, problemas, cansancio». La pelea no fue de gritos ensordecedores, sino de verdades hirientes dichas con una intensidad que cortaba el aire. Se acusaron mutuamente de egoísmo, de falta de comprensión, de haber dejado morir el amor por negligencia. La habitación pareció encogerse, cargada de una electricidad dolorosa. Finalmente las palabras se agotaron. Quedaron mirándose, jadeantes, separados por un abismo de resentimiento y dolor. El «¿y ahora qué?», flotaba entre ellos, pesado, sin respuesta. Sofía, desde la puerta, tenía los ojos llenos de lágrimas. Ver a sus padres así, despojados de sus máscaras cotidianas, revelando la profunda fisura que los separaba, era devastador. El clímax había llegado, no como una explosión liberadora, sino como un derrumbe silencioso que dejaba solo escombros. Los días que siguieron al estallido fueron de una tensión insoportable. Un silencio glacial se instaló en el apartamento, más denso y opresivo que nunca. Elena y Javier se movían como autómatas, evitando el contacto visual, limitando sus interacciones a monosílabos imprescindibles. Las comidas se convirtieron en un suplicio silencioso.
incluso para Sofía, que intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero sentía la hostilidad latente en cada gesto, en cada mirada esquiva. La atmósfera era tan pesada que Sofía empezó a pasar más tiempo fuera de casa, buscando refugio en la biblioteca, en casas de amigas, acelerando discretamente sus planes para encontrar un trabajo y un lugar propio, donde vivir. La atmósfera era tan pesada que Sofía empezó a pasar más tiempo fuera de casa, buscando refugio en la biblioteca, en casas de amigas, acelerando discretamente sus planes para encontrar un trabajo y un lugar propio. Se sentía atrapada en medio de una guerra fría de la que no era responsable, pero cuyas ondas expansivas la alcanzaban de lleno. Elena se refugió en una tristeza silenciosa. Pasaba horas en el balcón, cuidando sus macetas con una dedicación casi febril, como si el crecimiento de las plantas pudiera compensar la aridez de su propia vida. Releía viejas cartas, miraba fotos de tiempos más felices, preguntándose una y otra vez en qué momento exacto se habían desviado tanto del camino. Sentía una mezcla de rabia, dolor y un profundo agotamiento. La confrontación, lejos de aliviarla, la había dejado vacía, consciente de la enormidad del abismo que los separaba. Javier, por su parte, parecía haberse encerrado aún más en sí mismo. Pasaba más horas en el trabajo, llegaba tarde, se refugiaba inmediatamente en el salón frente al televisor o se encerraba en el pequeño despacho con la excusa de tener que revisar papeles. Su rostro mostraba una dureza inusual, una máscara de indiferencia que apenas ocultaba la confusión y quizás el dolor que la discusión le había provocado. Quizás, en algún rincón de su mente, las palabras de Elena habían resonado, pero su orgullo herido y su incapacidad crónica para manejar las emociones le impedían dar cualquier paso. Fue Sofía, paradójicamente, quien actuó como catalizador involuntario una vez más. Una noche antes de acostarse se acercó a Elena, que estaba sentada sola en el salón a oscuras. «Mamá», empezó con voz suave, «sé que no es asunto mío, pero me da mucha pena veros así, a ti y a papá. Parecéis tan infelices». Elena levantó la vista, sorprendida por la franqueza de su hija. Vio la preocupación genuina en sus ojos jóvenes. «Lo sé, cariño», susurró Elena, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo también estoy muy triste. ¿No vais a intentar arreglarlo?», preguntó Sofía con timidez. Esa pregunta simple, directa, resonó en Elena. ¿Arreglarlo? ¿Era posible? ¿Quedaba algo que arreglar o solo ruinas? Pero la mirada esperanzada de su hija, la constatación del dolor que su situación les estaba causando también a ella, removió algo en su interior. No era solo por ella, ni siquiera solo por Javier. Era por la familia que habían construido, por los años compartidos, por la posibilidad, aunque remota, de encontrar una forma diferente de continuar. Al día siguiente, Elena tomó una decisión difícil. Esperó a que Javier volviera del trabajo. Él entró con su habitual aire cansado y distante. Antes de que pudiera refugiarse en el salón, Elena se interpuso en su camino. «Javier, tenemos que hablar», dijo, su voz firme pero sin hostilidad. Él la miró, sorprendido, quizás esperando otra ronda de reproches. Vio algo diferente en su expresión, una calma tensa, una determinación nueva. Dudó un instante, pero asintió. «Vale, habla». No se sentaron enfrentados en la mesa del comedor, escenario de tantas cenas silenciosas. Fueron al salón, pero Elena no dejó que encendiera la televisión. Se sentaron en sofás distintos, manteniendo una distancia física, pero por primera vez en mucho tiempo estaban en la misma habitación con la intención de comunicarse. «Así no podemos seguir, Javier», comenzó Elena, eligiendo sus palabras con cuidado. «La discusión del otro día fue horrible. Nos dijimos cosas muy duras, pero quizás era necesario para darnos cuenta de lo mal que estamos». Javier escuchaba en silencio, con la mirada baja, jugueteando con el borde de un cojín. No la interrumpió. «Yo sé que tengo mi parte de culpa», continuó Elena, y admitirlo en voz alta le costó un esfuerzo enorme. «Me he callado muchas cosas, he acumulado resentimiento. Quizás he esperado que adivinaras lo que necesitaba sin decírtelo. He dejado que la rutina nos ahogara sin luchar lo suficiente». Hubo una pausa. Javier levantó la vista, y Elena vio en sus ojos una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. Quizás esperaba solo acusaciones. «Y tú», dijo Elena, y su voz flaqueó un instante, «tú te has distanciado, te has refugiado en tus cosas, en el trabajo, en el silencio. Has dejado de verme, de escucharme, has olvidado cuidarnos, cuidar lo nuestro». Javier asintió lentamente. «Sé que he estado ausente», murmuró, y las palabras parecieron costarle. «Es verdad.
Me he metido en mi burbuja. El trabajo me agobia, las preocupaciones. Y no sé, supongo que es más fácil no hablar, no discutir. Pero no quería hacerte daño, Elena. Simplemente no sabía cómo hacerlo de otra manera. Era la admisión más honesta que Elena le había oído en años. No era una disculpa completa, no era una solución, pero era un reconocimiento, un pequeño paso fuera de la trinchera defensiva. Yo tampoco sé cómo seguir ahora mismo, confesó Elena. Estoy cansada, dolida y asustada. No quiero vivir así, Javier, pero tampoco sé si podemos volver a ser lo que éramos. Yo tampoco lo sé, dijo él, y su voz sonó genuinamente perdida. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos? La palabra flotó en el aire, cargada de un peso inmenso. 25 años de vida compartida, una hija, una casa, recuerdos buenos y malos. ¿Reducido todo a esa única y terrible opción? No lo sé, repitió Elena. Pero antes de decidir algo así, ¿estarías dispuesto a intentar algo? ¿Algo diferente? Javier la miró fijamente. ¿Algo como qué? No lo sé exactamente. Quizás buscar ayuda profesional, ir a terapia de pareja, o empezar por algo más pequeño. Comprometernos a hacer algo juntos cada semana. Algo real, sin excusas. Sin móviles, solo nosotros, como aquel paseo por la judería que te propuse. Javier consideró la propuesta. La idea de la terapia probablemente le aterraba, pero la alternativa, la separación, quizás le asustaba aún más. La mención del paseo, un plan concreto, parecía más manejable. Lo del paseo, dijo tras un largo silencio, podríamos intentarlo, este domingo, si quieres. Elena sintió una minúscula chispa de calor en el pecho helado. No era una promesa grandilocuente, no era una declaración de amor renovado, era un acuerdo mínimo, frágil, tentativo. Pero era algo. Era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. Vale, aceptó Elena con un leve asentimiento. El domingo. La conversación terminó ahí. No hubo abrazos ni lágrimas de reconciliación. Pero algo había cambiado en la atmósfera del salón. La tensión extrema se había disipado ligeramente, reemplazada por una incertidumbre expectante, casi temerosa. Habían abierto una pequeña grieta en el muro de silencio que los separaba. Current part characters 4080 total characters 3542. Llegó el domingo. La mañana amaneció fresca y luminosa, el cielo de Córdoba de un azul intenso lavado por las lluvias de la noche anterior. En el apartamento reinaba una calma inusual, expectante. Sofía, percibiendo el cambio sutil en el ambiente, se movía con discreción, preparándose para ir a pasar el día estudiando en la biblioteca. Les deseó suerte con una sonrisa cómplice antes de salir, dejando a sus padres solos frente a su compromiso. Vestirse para salir juntos fue extraño. Eligieron su ropa en silencio, conscientes el uno del otro de una manera que no lo habían sido en meses. Javier no se puso el chándal habitual de los domingos, sino unos vaqueros y una camisa. Elena optó por un vestido sencillo y unos zapatos cómodos. No hubo comentarios sobre la apariencia del otro, pero ambos notaron el esfuerzo. Salieron a la calle. El aire fresco les golpeó la cara. Caminaron en silencio al principio, lado a lado, pero sin tocarse, por las calles que despertaban lentamente. El ritmo era pausado, casi ceremonial. Se cruzaron con otras parejas, familias paseando, turistas madrugadores. Elena observaba los escaparates, las fachadas históricas, consciente de la presencia de Javier a su lado, de su respiración acompasada. Entraron en la judería. Las callejuelas estrechas, el blanco de las paredes, el olor a azahar persistente de algún patio cercano. El silencio entre ellos ya no era hostil, sino expectante, lleno de las palabras que aún no se atrevían a pronunciar. Fue Javier quien rompió el hielo. Se detuvo frente a una pequeña tienda de artesanía que ambos conocían desde hacía años. «Mira», dijo, señalando una pieza de cerámica. «¿Te acuerdas? Compramos aquí aquel jarrón azul cuando recién casados». Elena se acercó. Recordaba perfectamente el jarrón, y el día que lo compraron, llenos de ilusión por decorar su primer piso alquilado. «Sí, me acuerdo», respondió, y una sonrisa melancólica asomó a sus labios. «Todavía lo tengo guardado, aunque está un poco desconchado». «Como nosotros», murmuró Javier, casi para sí mismo. Elena lo miró. Era una comparación triste, pero dolorosamente cierta. Quizás se pueda restaurar», dijo ella en voz baja. Javier la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la veía de verdad. Vio la vulnerabilidad detrás de la fachada distante, el miedo compartido. «Quizás», repitió él. Siguieron caminando.
La conversación fluyó de manera torpe al principio, hablando del tiempo, de Sofía, de cosas triviales, pero poco a poco empezaron a compartir pequeñas observaciones, recuerdos evocados por los lugares que recorrían. No fue una charla profunda ni reveladora, pero fue una conversación, un intercambio real, sin pantallas de por medio, sin la presión de las expectativas incumplidas. Un simple caminar juntos, mirando en la misma dirección, compartiendo el mismo espacio, el mismo aire. Al llegar a la plaza de Maimónides, se sentaron en un banco de piedra, bajo la sombra de un naranjo. El sol de otoño calentaba suavemente. Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio